Luego, lo sumo a Julián Josovich, que es economista. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andas, Luis? Te traslado la misma pregunta del señor de seguridad. ¿Qué ya está? ¿Se tranquilizó todo? No, a ver, el gobierno está dando señales como para generar esa calma. Coincido con todo lo que dijo Esteban. Esto de la salida del cepo o de la flexibilización es intentar hacer un país más normal, ¿no? Dejar de ser lo que éramos antes e intentar tener un país con una macro más normalizada. Y acá, como dice Esteban, la clave pasa hacia lo que va a ser el futuro de la brecha. Vos la brecha la podés resolver de dos maneras, o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cómo de abajo hacia arriba? Típicamente lo que han hecho los distintos gobiernos es devaluando, o sea, cerrar la brecha devaluando el tipo de cambio oficial. Mientras que cuando vos querés cerrar la brecha de arriba hacia abajo es generando confianza, haciendo que el dólar caiga y que eventualmente converja hacia el tipo de cambio oficial. Eso es lo que está buscando el gobierno, en un entorno de confianza, diciendo yo no voy a emitir, voy a hacer prudencia fiscal y de a poco ir mostrando señales al gobierno, al mercado, con esto de la flexibilización de los controles cambiarios. Entonces, yo creo que lo que está buscando el gobierno es de a poco mostrar datos positivos para que la brecha comprima y genere un entorno más fácil en la liberación total del cepo. Yo ya entendí eso que ustedes llaman el ancla fiscal. No te emito, no hay un MAGA, todo lo entiendo. Mirado del lado de la mayoría de la población es, che, esto está parado. Hoy veíamos electrodomésticos. ¿Vos ves un signo de algún tipo de reactivación? Bueno, a ver, yo no soy economista y no sigo así como la macro, digamos, del día a día, digamos, más que nada me focalizo en los mercados. Y ahí lo que te puedo decir es que el mercado sí está viendo que quizás en el bimestre abril y mayo pudo haber habido un piso en el nivel de actividad. Y de hecho muchas consultoras ya están anticipando esa famosa pipa de Nike en donde el mercado está viendo esa eventual reactivación. Esto del ancla fiscal más que nada es no gastar de más para no pedirle dinero al Banco Central para no emitir y que esa emisión no te genere después un escenario de mayor inflación. Creo que quizás lo que el mercado que está viendo es que quizás lo peor de la crisis ya puede haber pasado, del estancamiento puede haber pasado. Ahora el debate está en cómo rebotamos y en qué magnitud. Si va a ser esa B corta que ya está descartada o si va a ser una pipa de Nike, con qué pendiente va a ser esa pipa, si un poco más empinada, si más acostada. Creo que ese pasa el debate hoy en día. Ahora, en el medio, Julián, el planteo también está en los mercados mirando las reservas. Y muchos con dudas de si a pesar del superávit, si Argentina va a tener los dólares para pagar todos los vencimientos de deuda, sobre todo el año que viene. ¿Esa es la principal preocupación hoy que ven los mercados en el gobierno? Totalmente, es esa. Porque vos fíjate que la reacción que tuvo las medidas cambiarias que aplicó el gobierno fue una compresión de la brecha, pero también una suba en el riesgo país. Entonces ahí lo que está diciendo el bonista dice, che, ok, yo tengo bonos, ¿cómo me van a pagar? Si los dólares que compran los van a vender en el contado con liquidación para absorber los pesos y también para contener la brecha, el Banco Central va a ir comprando cada vez menos reservas o se va a quedar cada vez con menos reservas. Entonces la dinámica en las reservas hacia adelante está un poco en duda y eso es lo que genera tensión. Pero claramente eso te refuerza la necesidad de hacer más ajuste desde el punto de vista fiscal, o sea, ser prudente fiscal porque tenés que bajar el riesgo país por los buenos motivos, que es justamente tener una macro más ordenada. Tiene que salir del cepo para poder que los capitales vengan, pero también para hacer bajar el riesgo país. El tema es que si vos no bajás el riesgo país, no podés volver a los mercados internacionales. Entonces, los grados de libertad que tiene este gobierno son muy limitados y entonces, bueno, dificultan las decisiones. Pero sin duda que para 2025 ya tiene que volver a los mercados por los vencimientos de deuda que tiene, producto de la reestructuración de Guzmán, que le dejó un perfil de vencimientos muy pero muy difícil de pagar, y producto de que Massa le dejó menos 11.500 millones de dólares de reserva. Es decir, le dejaron el peor de los mundos, sin reserva y con un perfil de vencimiento hermoso, muy difícil. Un escenario hermoso dejaron, ¿no? Imposible, o sea. No, porque ayer viste que Alberto Fernández decía que no entendía por qué se repetía que era un desastre el gobierno. Por esto, doctor Fernández. No, pienso esto. Por eso y por un montón de cosas. Muchas ¿no? más. O sea, la libertad, de la corrupción. Yo digo que ayer lo tuiteaba, o sea, el dólar pasó de 60 a 1000, inflación acumulada de 1000%, las reservas menos 11.500 millones, cuando el campo liquidó 140.000 millones de dólares durante la gestión de Alberto Fernández. Eso o sea, que era un caballito de batalla de Pancho Olivera, que decía todo el tiempo, nunca se ha liquidado tanto. Nunca, y 2 años consecutivos, 2022 y 2023, perdón, 2021 y 2022, histórico. Hay que remontarse a 30 años atrás para ver liquidaciones similares. O sea, ha tenido, y además
hemos convivido con tasas de interés en el mundo extremadamente bajas, producto de la pandemia, y Argentina no lo ha podido aprovechar. Entonces ha tenido un escenario, si bien la pandemia, pero desde el punto de vista económico y financiero global, pero muy favorable para la Argentina. Y bueno, Argentina Julián lo te llama un inversor noruego. Y claro, y te dice, usted dice que vaya, que para este año levantan el cepo o tengo que esperar. ¿Qué le decís? ¿Cómo? ¿Si tiene que invertir en Argentina? Sí. Y que se quede tranquilo que puede sacar la plata. A ver, el cepo es esto que está pasando ahora. No es blanco o negro. Mira, yo hace 2 o 3 semanas atrás entrevisté a Redrado. Y él decía, o sea, él proponía que todas las semanas, todos los jueves que se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central, busque la manera de avanzar un poco en la flexibilización del cepo. Este tipo de cosas que está haciendo ahora el gobierno. No necesariamente tiene que ser una salida del cepo como fue la de Prat Gay, que tuvo su consecuencia negativa la salida de Prat Gay porque sí provocó una inflación posterior. Entonces digo, quizás la salida del cepo que tiene pensado el gobierno no es una disparada total de todas las flexibilizaciones, sino ir avanzando de a poco, que ellos ya lo vienen haciendo y ahora está avanzando de más. Así que yo imagino que la liberación del cepo puede ir siendo gradual en el tiempo. Así que si el noruego quiere invertir, hay señales mucho mejores que la salida del cepo. ¿Le decimos que sí al noruego? Sí, totalmente. Y para mí, digámosle que sea más de 200 millones de dólares, así entra el RIGI y ya no tiene cepo directamente. O sea, tiene ya que viene, que venga bien. Claro. Bien, Siblas, vas a tener una consultora de inversión. ¿Viste? Claro. Hay que ver si el noruego tiene 200 millones de dólares. ¿No? Claro. No es tan fácil. Quería preguntarle a Julián el tema de inflación, que también lo he tirado sobre la mesa. Si esta es lógica de estar hablando de la salida del cepo, ¿ves riesgos ahí del sendero de inflación a la baja? ¿Puede llegar a pegar nuevos saltos? Bueno, a ver, para salir del cepo, Milei lo dijo, tiene que dar... resolver el tema de los puts, que ya se solucionó gran parte, resolver el tema de los pasivos remunerados, que ya se resolvió en gran parte, y que la inflación converja al ritmo de devaluación, más bien en un entorno cercano a cero. No está del todo explicado si es que quiere que sea cero o la diferencia entre el contado, entre la devaluación y la inflación que sea cero. Pero más allá de eso, 2 de las 3 cosas que pidió Milei están solucionadas. O sea que se simplifica la salida del cepo. Todo dependerá de la brecha, porque si la salida del cepo implica una devaluación del oficial a donde esté el contado y es un 20%, suponete, y te puede generar un contexto negativo. Pero mirando hacia adelante, el mercado y mismo el Banco Central está anticipando más desinflación. Una inflación del 3,7% mensual para este mes se está proyectando, y el mercado ve que para el último cuatrimestre del año la inflación promedio podría estar en 4 o debajo de 4 mensual. Sigue siendo registros altísimos para lo que es el mundo, pero mucho más manejables para nosotros después del desquicio de donde venimos, ¿no? Así que la cuestión inflacionaria es fundamental, pero otra vez, el gobierno está avanzando en dar señales en ese sentido, en decir, no te voy a emitir, te voy a hacer prudencia fiscal, resolviéndote además los desequilibrios, el pasivo contingente de los puts y los pasivos remunerados. Y además ahora te absorbe los pesos que emite el Banco Central por la compra de dólares, vendiendo los dólares que compró en el mercado cambiario. Te vas con ahí veo 1.450, Gaby, el dólar en este momento. Levemente arriba, 5 pesos. ¿Te preocupa eso o no? No, hoy no es un día fácil para los mercados tampoco. Entonces quizás la reacción del mercado, digamos, justo lo que se está comentando sobre el cepo y demás, puede estar generando también volatilidad por el contexto internacional. Digamos, Wall Street está cayendo más del 1% en este momento, entonces hay un entorno volátil a nivel global que puede afectar a la Argentina. Pero en ese sentido, en un entorno global que el dólar casi no se esté moviendo, es visto como algo positivo. Placer verte, gracias. Lo mismo, gracias por haber venido. Bueno, nos quedó de ayer, porque Cecilia nos decía, hay que hablar del aumento del presupuesto muy ostensible de la CIDE, de los espías. ¿Me contás? Así es, Luis, ayer se conoció que la CIDE se llama desde hace una semana, ¿te acordás que habíamos contado que la AFI se había disuelto y volvió a llamarse la Secretaría de Inteligencia del Estado? Pasó a tener un presupuesto de 100.000 millones de pesos. 100 millones de dólares. Ahí está, porque yo ya 100.000 millones de pesos para mí es como inaprehensible. Exactamente. Claro. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Ese es el presupuesto. En el gobierno defienden esta decisión, pese a ahí lo vemos la resolución donde esto queda establecido. En el gobierno defienden, lo acaba de hacer incluso el vocero Manuel Adorni, en un ratito seguro lo vamos a estar escuchando, la decisión de aumentar tan abruptamente el monto para el presupuesto de la CIDE. A ver, ¿cómo lo justifican? Bueno, porque dicen que esto apunta a una profesionalización de la agencia, que se va a invertir en aparatos, en tecnología para un mejor funcionamiento, y que además estamos hablando de que hay
4 en sí nuevas agencias, ¿no? Las 3 Claro. que ya conocemos y el órgano que las va a supervisar. Entonces dicen, bueno, apuntamos a mejorar el organismo, no es solo salarios, es todo lo que se va a invertir para una mejora del sistema de inteligencia local, y además usan la comparación. Cuando uno ayer preguntaba en Casa Rosada, te decían, mira, cualquier banco invierte anualmente 50 millones de dólares solo en ciberseguridad. Nosotros estamos invirtiendo 100 para la seguridad de todo un país. Ese es el argumento que dan para justificar el incremento de presupuesto en esta nueva inversión que hacen con las diferentes agencias que se están poniendo en marcha, y que además, como decíamos el otro día, van a ser mudadas de la casa, como se conoce al edificio de 25 de Mayo y Rivadavia. Ese es un proceso complejo, advierten desde el gobierno, por las condiciones de seguridad que cada uno de estos organismos debería tener en su nuevo edificio, pero el objetivo del gobierno es liberar la casa, ese edificio que fue construido por Alejandro Bustillo, y que es histórico, ¿no? Tenemos el piso 5, el señor 5, señor 8, exactamente, por el 1. Lo de Estiuso, que era siempre como un lugar que se contaba que era casi el superagente 86. Exactamente, exactamente. Pero, o sea, digamos, por un lado tenemos todo esa, digamos, ese misterio que engloba la casa, la CIDE. Por otro, la realidad de que hasta ahora la CIDE siempre fue un escándalo. Esperemos, bueno, que al menos en el futuro se profesionalice. Voló la AMIA, voló la embajada, y los espías no estaban preocupados por las sábanas de los políticos ajenos. Exactamente. Estaba viendo algunas reacciones de la oposición. Karina Banfi, por quien tengo un especial respeto, está enojada, con toda razón. Pues, ahí lo podemos ver, dice, los fondos de inteligencia son los más sensibles para una democracia. Parece que plata para eso hay. Lo que no hay son las reformas para la rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía. Y, y explica muy detalladamente cómo falta esto. Es el 778% de incremento. Estaba en 19 millones más o menos y pasa a 100.000 millones. Es una suba, ¿no? Sí, exacto. Y además lo que decían incluso en la oposición no dialoguista, ¿no? En el kirchnerismo recordaban que en el año 2020, por una decisión de Alberto Fernández y Santiago Cafiero, digamos, los fondos se conocía a dónde iban, ¿no? Había transparencia, no esta discrecionalidad que vuelve a haber ahora respecto de cómo se van a usar los fondos, que es lo que siempre se cuestionó, ¿no? Claro, o sea, tiene que haber inteligencia, más vale. Exactamente. Esto es Santiago De hecho, Caputo, ¿verdad? Esto es Santiago Caputo, de que hecho, le cerraron Sergio... la cuenta, que todos le atribuíamos una cuenta a Santiago Caputo, que Doc, whatever, lo que fuera. Sí, no me acuerdo ahora el exacto. Se fue, o la cerraron. Se la cerraron el lunes, o sea, no se sabe exactamente si es de él o no. Cerca suyo niegan que esta cuenta fuera suyo, pero todo indicaba, las versiones, que sí lo era. Y el lunes por la noche esa cuenta sube un video con distintas armas, y después de eso la cuenta fue cerrada. Así que es ahí. Pero sí, Sergio Neifert es el nombre del titular de la CIDE, es un hombre de absoluta confianza de Santiago Caputo. Sí, y la duda, Luis, y creo que eso hay que estar atento, es quién va a tomar el área de asuntos internos, que es el que va a supervisar a los otros 3. Creo que sobre eso podría haber novedades en el corto plazo. Muchas gracias, niña. Nos vamos a ir de la Argentina a lo que sí